mega directo, la verdadera historia de Irán. Vamos a sumergirnos en la historia del rey Ciro, la historia de la libertad del pueblo de Israel bajo el yugo de la esclavitud de Babilonia, Nabucodonosor, la actual Irak. Bienvenidos a un importantísimo directo para que conozcan la historia de Irán. ¿Por qué quiero hablar de Irán? Porque el mundo solamente conoce una parte de la historia de Israel, el pueblo amado por Dios, el pueblo escogido por Dios, donde nació Abraham, en Ur de Caldeos, actual Irak, donde nació también Jacob, donde nació la nación de Israel a través de Jacob, donde nació David, etc. Pero yo no te quiero hablar de la historia de Israel porque el mundo la conoce. Quiero hablarte de la historia, la verdadera historia del pueblo iraní, del pueblo persa, del pueblo el cual desconoce el mundo, el cual no conoce el mundo y ni quiere conocer. Pues en esta hermosa mañana quiero hablarte del verdadero Irán que nadie conoce. Padre amado, en el nombre de Jesús, revélanos tu palabra. Háblanos, dirígenos y que sea usted, Padre, ministrando a cada uno de nosotros a entender, Padre amado, que tú amas a cualquiera de cualquier nación que teme y hace justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sumergirnos en este viaje de la historia, el Irán desconocido o la verdadera historia de Irán. Vamos a trasladarnos a tiempos donde este personaje llamado Ciro, el rey de Persia o el rey de Irán, este rey se le conoce como el rey Ciro. Este rey era de Irán. Y aquí está la clave porque la gente desconoce quién es Irán. ¿Por qué Irán es tan importante en la Biblia y en la historia para enriquecernos? No solamente conocer el lado por Israel, sino el lado por Irán. Y dice la palabra en Jeremías capítulo 29, para que conozca la verdadera historia del Irán que nadie conoce y que nadie quiere conocer, la cual está en la Biblia. Dice la palabra en Jeremías capítulo 25, cita la palabra del Señor, y el versículo 1 te habla del imperio de Babilonia. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josaías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, aquí es el rey de Irak. El cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josaías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Estoy leyendo Jeremías capítulo 25, 1 al 4. Verso 5. Cuando decían, volveos de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, dice la palabra. Verso 7 dice, pero no me habéis oído, dice Jehová,
para provocarme a ira con la obra de vuestras manos por mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, yo aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, o sea, rey de Irak, mi siervo. Esto es importante. Babilonia destruyó Jerusalén y se los llevaron cautivos a todos los del norte. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor dice, mi siervo. Ponele ahí un rey pagano, un rey que no era judío, un rey que era de Irak. Dios dice que era su siervo. Y lo traeré contra esta tierra, contra Israel y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Amados, toda esta tierra será puesta en ruinas, dice el verso 11, y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Puedes ponerle ahí, Israel llevado cautivo a Irak por el rey Nabucodonosor. Y Dios dice, mi rey, mi siervo Nabucodonosor. Pero en el versículo 12 te habla de Irán. Dice el verso 12 de Jeremías capítulo 25. Y cuando sean cumplidos los 70 años de gobernar encima de Israel, Irak o Babilonia, castigaré al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y en aquella nación por su maldad, dicho Jehová. En ese entonces estaba reinando su nieto Belsasar, el reino de Babilonia. Y la tierra de los caldeos, podés ponerle Irán, la convertiré en desiertos para siempre. Los iraníes vinieron y tomaron posesión de todo Irak, de todo Babilonia. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, y con todo lo que está escrito en el libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Aquí Jeremías está relatando que iba a venir Babilonia y iba a conquistar Israel, y después iba a venir Ciro y iba a conquistar Babilonia o Irak. Para los que no conocen, Babilonia significa Irak en la actualidad, dominó el mundo. Y después Irak fue conquistado por Irán. Tú lo conoces como el rey Ciro. Bueno, los persas. Ahora, entendiendo esto, la profecía en Jeremías se remonta a 150 años antes de nacer el rey Ciro. Más de 200 años antes de haber venido Nabucodonosor a conquistar Jerusalén. Dice la palabra en Jeremías capítulo 25, verso 12, te habla del rey Nabucodonosor de Irak, Babilonia, y te habla del rey de los caldeos, persa, Irán. Ahora, mira lo que dice aquí la palabra en Esdras capítulo 1. Quiero llevarte a Isaías primero. Isaías capítulo 45, el Irán que nadie conoce. La verdadera historia de Irán. Podés ponerle, Irán es importante en la Biblia. Dice la palabra en Isaías capítulo 45. Y dice la palabra en el versículo 1. Encargo de Dios para Ciro. Israel había caído en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor, y todos los utensilios del templo se los llevaron cautivos juntamente con los judíos a Babilonia, al norte de Irak. Pero vino un encargo profetizado por profetas 150 años antes de nacer el rey Ciro de Persia, de Irán. Hubo un encargo, y dice la palabra, Isaías capítulo 45,
1 dice, así dice Jehová a su ungido. ¡Wow! ¿Cómo que Dios ungió a Ciro? Así como ungió a David, así como ungió a Saúl. Dice la palabra, así dice Jehová a su ungido Ciro. Puedes ponerle ahí el rey de Irán, que dominó el mundo, el rey de Persia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Está hablando Jehová al rey Ciro. Yo iré delante de ti. ¡Wow! Dios irá delante del rey de Persia, del rey de Irán. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro haré pedazos, dice Dios. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios escogió al rey de Irán para conquistar las naciones y así libertar a Israel de la esclavitud de Babilonia. Y dice el verso 4, por amor de mi siervo Jacob. Dios escogió al rey de Persia, al rey de Irán, por amor a Israel, porque estaba cautivo en Irak. Y dice, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, le dice a Ciro, te puse nombre, aunque no me conociste. Primero dice mi ungido, yo voy a pelear por ti, le dice al rey de Irán, vamos a destruir las naciones y vamos a libertar a mi pueblo Israel de la esclavitud de Babilonia. Mira el verso 5, Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, le dice Dios a Ciro, el rey de Irán, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. El encargo al rey de Irán, al rey Ciro, por mano de Dios. ¡Wow! Y aquí hay muchos que dicen, destruyan a Irán, destruyan a los árabes. No sabe lo que están diciendo realmente. Dios libertó a Israel de la esclavitud de los babilónicos, de la esclavitud de Irak, que dominó el mundo a través de Babilonia, por manos del rey Ciro y de Darío. Y mira lo que dice la palabra, que Dios le dice a Darío, mi ungido, te encargo que libertes a Israel y que someta a las naciones. Mira lo que dice la palabra en Isaías capítulo 44, versículo 28. Estoy dándote Biblia para que conozca la verdadera historia de Irán. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Isaías 44, 28 dice Dios, no yo, que Ciro es el pastor de él, que va a pastorear al pueblo de Israel y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¿Qué significa esto? Que el rey de Irán, el rey de Persia que conquistó Babilonia, le dio la libertad a todos los israelitas y les dijo, vayan y vuélvanse a Jerusalén, y financió la reconstrucción del templo que había destruido Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de Irak. Y Ciro no solamente les dijo vuélvanse, pagó la logística para que reconstruyeran el templo, dio dinero, reconstruyeron el templo y devolvió todos los utensilios del templo. Y te vas a volar la cabeza lo que hizo Ciro, el rey de Irán. Ahora vamos a ir a Esdras, el libro de Esdras capítulo 1. Para los que van recién comenzando, estamos hablando
de la verdadera historia del pueblo iraní, el pueblo persa. Dice la palabra en Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Quieres ver lo que dictaminó el rey de Irán a favor de Israel? ¿Te lo habían dicho? Bueno, si no te lo habían dicho, te voy a revelar con la Biblia el decreto del rey de Persia, el rey de Irán, a favor de Israel. Dice la palabra en Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, subraya, rey de Irán. ¿Lo subrayaste? En el primer año de Ciro, rey de Persia. Actualmente se conoce el reino de Persia como Irán. Antes se conocía como Elam. El rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que profetizó 150 años que naciese Ciro, que iba a conquistar Babilonia, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, comenten, compartan, así ha dicho Jehová, o así ha dicho, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el rey de Persia, el rey de Irán: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Subraya, Irán dominó el mundo, excepto a Israel, porque lo dejó libre. Irán dominó la tierra completa, excepto a Israel, que lo pasó de ser esclavo a libertad y financió la reconstrucción del templo. Esdras 1, verso 2. Así ha dicho el rey de Persia, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado un reino pagano, un reino que no era judío. Dice, me ha dado Jehová todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Wow! El rey de Persia lo dijo: Dios me ha dado todas las naciones de la tierra, y me ha dado, dice, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El rey Ciro. Dice el verso 3 de Esdras: quien haya entre vosotros de su pueblo, o sea, quien haya entre vosotros de su pueblo en el reino que él había conquistado, sea Dios con él, wow, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién lo está diciendo? Un rey pagano, que Dios lo había escogido, el rey Ciro de Irán. Está diciendo, bueno, a trabajar, hay que edificar la casa de Dios, la que destruyó Nabucodonosor. Y todos los que sean de Dios y todos los que amen a Dios, a reconstruir el templo. Y mira lo que declara. En el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternadas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, bienes y ganados, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Quién dijo que dieran oro, plata para edificar? El rey Ciro. Y mira el versículo siguiente, Esdras capítulo 1, versículo 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Esto es lo que regresó el rey de Persia, el rey de Irán, a Israel. Dice, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios.
Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, por mandato de Ciro. ¡Wow! Mi ungido, dice Dios, Isaías capítulo 45. Mi pastor, dice Isaías 44, 28. Ciro, rey de Irán, le dio la libertad a Israel. Amados, Israel estuvo 70 años esclavo en el cautiverio en Irak, en Babilonia. Pero vino Ciro y les dio la libertad, dándoles la libertad al pueblo de Israel y edificando la casa de Dios, el templo que Nabucodonosor había destruido y que se había llevado a todo Jerusalén cautivo a Irak, a Babilonia. Y luego Dios envió a Ciro, rey de Persia, rey de Irán, a darles libertad a los israelitas a través de Ciro. ¿Te vuela la cabeza? Un rey que no era judío, Dios tratando con el rey Ciro y diciéndole: tú eres mi ungido. Isaías 45, 1. Así dice Jehová a su ungido, al rey Ciro: te he puesto, le dice, para dominar la tierra y para que libertes a Israel, mi pueblo. En Esdras capítulo 1 te habla el decreto de Ciro. ¿Cuál es el decreto? En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, rey de Irán, el cual hizo pregonar la palabra, pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho rey de Persia Ciro: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, en Jerusalén que está en Judá. ¡Wow! El rey de Persia, Dios lo usó para construir el templo que destruyó el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué 70? Porque 70 años estuvieron cautivos el pueblo de Israel en Babilonia. ¿Y por qué en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos, el general Tito? Porque 70 años esclavos y 70 años Israel fue destruido el templo y fueron llevados cautivos a todas las naciones. Y nace de nuevo Israel en el 1948. Pero este directo es para hablarte de la verdadera Irán, del verdadero Irán que no conocen. El rey Ciro defendió a Israel dejándolo en libertad y dando la orden, escucha bien, Esdras capítulo 1, verso 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Está hablando el rey de Irán. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios el cual está en Jerusalén. Wow, Dios eligió al rey de Irán para dar libertad a Irán y para que él diese la orden de reconstruir el templo en Jerusalén. Mira lo que declara la palabra en Esdras capítulo 6, versículo 1. El rey Darío era el rey de Medo y el rey de Persia era Ciro. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Amecta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. ¿Cuál era la memoria? ¿Cuál era la profecía? Esta es la profecía. En el año primero del rey Ciro, Esdras capítulo 6, verso 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar
para ofrecer sacrificios y que sus padres fuesen firmes, su altura de 70 codos y 70 codos su anchura. 70, acordándose que habían sido esclavos 70 años y que más adelante, cumplidos 70 años después de la muerte, sepultura y resurrección y nacimiento de Cristo, iban a ser llevados cautivos a todas las naciones por el imperio romano y el general Tito, que destruyó el templo, y se llevaron a todos los israelitas cautivos a las naciones. Entonces el rey Ciro estaba escrito en los pergaminos, en los reinos ya conquistados, que el rey Ciro iba a edificar la casa. Esdras capítulo 6, versículo 3. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4 te habla el decreto de Ciro, dejar en libertad a los israelitas y que volviesen a reconstruir el templo. Esdras capítulo 1, versos 5 al 11 te habla del regreso de los judíos a Israel y financiado la reconstrucción y el volver de los que estaban cautivos en Babilonia, entre ellos Esdras, Nehemías, que fueron llevados a Jerusalén y dados de libertad después de haber estado 70 años el pueblo de Israel cautivo en Irak, en Babilonia. Así que, amados, conociendo esta historia de Irán riquísima, esta historia en la cual pues la gente solamente conoce un lado de la historia, solamente conoce el lado de Israel. Israel, la niña de los ojos del Señor. Israel, un pueblo amado por el Señor. Israel, el pueblo que Dios escogió para que naciese el Mesías, Jesucristo el amado, el Rey de Reyes. Ese pueblo fue conquistado nuevamente después de haber sido edificado por el rey de Irán. Ese pueblo fue conquistado en el año 70 de nuestra era, hace 1946 años, se van a cumplir en mayo. Israel fue conquistado por Roma. ¿Por qué? Porque a pesar de que el rey de Irán, Persia, les dio la libertad, Israel volvió a adorar a otros dioses. Y cuando vino Jesucristo, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Le pusieron una corona de espina burlándose de él. Le pusieron una corona de espina y azotándole y burlándose y le decían: tú no eres el rey de los judíos. Algo sí es importante, no es el rey de los judíos, es el rey del mundo. Por eso dice en Juan 1:12, primero dice: a los suyos vino, a Israel, y los suyos no lo recibieron. Le dijeron: tú no eres nuestro rey, tú no eres nuestro salvador. Y lo rechazaron. Y se confabularon judíos y romanos para crucificar al verdadero rey, a Cristo Jesús. Y más adelante, el Eterno vuelve a sentenciar a Israel. A pesar de que Israel es el pueblo amado de Dios, le dice en Mateo capítulo 23, y termino la lectura y termino este estudio, la verdadera historia de Irán. Retrocédelo, porque di Biblia, di palabra de cómo Dios escogió a Ciro, el rey de Persia, de cómo Dios le llama ungido, de cómo Dios le llama mi pastor. En Isaías capítulo 44, versículo 28 dice: Ciro, el rey de Persia, de Irán, es mi pastor para guiar a mi pueblo Israel. De cómo Dios da la orden en Esdras capítulo 1 a través de Ciro que Israel vuelva después de estar cautivo en Babilonia en el año del rey Ciro, el primer año. Dijo el rey Ciro: hay que volver a Israel, a todos los israelitas, y hay que reconstruir el templo que Dios quiere que le reconstruyamos, porque Él me envió a edificarle casa. Esdras capítulo 1, verso 3. Pero ¿por qué Israel fue conquistada en el año 70
Y después de ahí ya no hay templo. Y termino con esto. Al rechazar al Salvador del mundo, al rechazar a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador, Israel fue sentenciado y todas las naciones son testigos que el templo fue destruido. Y que desde entonces no pueden ofrecer sacrificios a Dios los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay templo y por qué no hay sacrificios? Porque uno, tú eres el templo y yo también. Dos, el verdadero sacrificio fue efectuado hace 2000 años y es el sacrificio de Cristo Jesús. Mientras Israel no lo entienda, van a estar vendados sus ojos juntamente con los árabes. Y por eso la sentencia en el año 70 de nuestra era, hace 1946 años con exactitud, el rey o el emperador Tito romano invadió Jerusalén y los llevaron cautivos a las naciones. Lucas capítulo 21, verso 20 en adelante te relata que fueron llevados cautivos a todas las naciones. Sucedió en el año 70. ¿Por qué razón? Una, porque rechazaron a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador. Dos, porque Israel no dejó de adorar otros dioses. ¿A dónde está en la Biblia? Quiero Biblia. Hechos capítulo 7. Capítulo 7 de Hechos. Israel nunca dejó de adorar otros dioses. Dice la palabra Hechos capítulo 7, 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. ¿Por qué Dios permitió la destrucción de Israel por manos del rey de Babilonia, de Irak, Nabucodonosor? ¿Por qué Dios permitió que los asirios se los llevaran cautivos? ¿Por qué Dios permitió que los romanos los subyugaran? Por esto. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Poner ángeles caídos. Como está escrito en el libro de los profetas. Ese libro no existe más, se lo robaron. Dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán. La estrella de la bandera de Israel es la estrella de Lucifer, la estrella del dios Refán. Figura que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Por eso Dios permitió que se los llevara cautivo a Irak. Y mira lo que dice, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por adorar a otros dioses. Y cuando Jesús nació, solo nació y el rey Herodes lo quería matar. El peligro del Mesías no estaba afuera, estaba en la casa, en Israel. Y ahora vas a entender la mayor revelación de este directo y de todos los directos que hemos hablado. ¿Sabes por qué no hay templo en Israel? ¿Sabe por qué no hay sacrificio? Por dos cosas. Porque Jesús es el verdadero sacrificio agradable a Dios. Porque Jesús es el Rey de Reyes. Porque Jesús es el Señor de Señores. Es el Hijo de Dios. Es el Todopoderoso, el Salvador del mundo. Por eso Israel se burló poniéndole una corona de espina, diciendo, tú no eres rey de nosotros. La corona de espina significa rechazo al Rey de Reyes. ¿Y sabes qué hizo Jesucristo? ¿Sabes qué hizo Jesucristo? La sentencia. Mateo capítulo 23, termino este estudio. El verdadero Irán que nadie conoce. Jerusalén, Jerusalén. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Con ese. Más de 1300 profetas han matado en Israel. Israel no ha querido escuchar a Dios. Dios ha enviado profetas, por eso dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Pero ¿por qué Israel no quiere escuchar a Jesús? ¿Por qué no quieren escuchar que Jesús es el Rey del mundo, el Salvador? ¿Por qué están empecinados en que Donald Trump es el Ciro moderno? Y siguen rechazando Israel, al pueblo, el pueblo escogido por Dios, sigue rechazando al verdadero Mesías, a Cristo Jesús, apoyando totalmente al rey de la élite llamado Donald Trump. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Jesús, cuando lo rechazó Israel y cuando le puso una corona de espinas, en Mateo 24 dice, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, 1 y 2. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿A dónde murió Jesús? El Rey del mundo, el Rey del universo, el Rey de la eternidad. ¿A dónde murió? ¿Quiénes se confabularon? Israel y los romanos, los judíos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los... y no quisiste? No quisiste. Así como una gallina arrulla a sus polluelos, a sus pollitos, Jesús quiso arrullar a Israel. ¿Qué dijo Israel? Tú no eres mi Mesías, tú no eres mi Salvador, tú no eres mi Rey. Y le pusieron una corona de espinas y se burlaron juntamente con los romanos, confabularon la muerte de Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se los devolvió al doble. Jerusalén, ¿cuántas veces? Muchas. Quise juntarte como la gallina junta a los polluelos y subraya, no quisiste. Y hasta hoy no quieren. Dice, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿A quién se lo dice? A Israel, al pueblo amado de Dios. Pero dice el verso 38, la sentencia del Rey de Reyes, aquel que rechazó a Israel, aquel que no han querido reconocer como Señor y Salvador. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Hasta cuándo lo van a ver? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a quitarle la venda y van a decir, Jesucristo es mi Rey, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Mientras Israel no lo diga, va a estar con la venda y va a estar en cautiverio y ceguera espiritual. Esto es importante. Hay que orar para que la venda de israelitas se les caiga y reconozcan que solamente en Jesucristo hay salvación. Por eso Dios escogió a Ciro, rey de Irán, y le llamó mi ungido, para decirle a Israel que no solamente Israel es ungido, también el rey de Irán, de Persia, fue ungido, dice la palabra Isaías 45, 1 en adelante. También Dios pastoreó a Israel a través de un pueblo pagano llamado Irán. Isaías 44, 28 dice, Ciro es mi pastor que va a pastorear mi pueblo. Esdras capítulo 1, verso 1 al 4, el decreto del rey de Irán, dándole la libertad a Israel de la esclavitud de Babilonia y haciéndole volver a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. En Esdras capítulo 1, versos 5 al 11, da la libertad a todos los judíos y los hace regresar con oro, plata y los utensilios del templo para que edifiquen la casa que Dios le ordenó al rey de Irán llamado Ciro, el rey de Persia. ¿Qué significa todo esto? Que Dios había escogido
al rey de Irán en Esdras capítulo 6, y por eso había una memoria, habían profecías 150 años antes de que viniese el rey Ciro. Dios había hablado a través de Jeremías, a través de Isaías. Jeremías capítulo 25, 1 en adelante, te habla en Esdras capítulo 1 en adelante, te habla en Isaías capítulo 44, 28, Isaías 45, 1 en adelante, y por no decirlo, en muchos profetas, y había hasta una memoria de que el rey Ciro de Irán, Dios lo iba a usar para darle libertad a Israel. Esdras capítulo 6, termino, verso 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey, dice, dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura, etcétera, etcétera. Y 3 hieras de piedra grandes y una piedra nueva, el gasto sea pagado por los tesoros del rey. ¡Wow! ¿Sabes quién dio el billete? El rey el rey Ciro. Verso 5, y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios, las cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. ¿Quién está hablando? El rey Ciro, a través de Babilonia. Dios tiene ungidos en todas las naciones y tiene escogidos en todo el mundo. No solamente hay un solo pueblo, las naciones enteras son escogidas por Dios. Cuando entiendas que el evangelio fue predicado al mundo y que vino Jesús a salvar al mundo, vas a entender que por eso Dios escogió a Ciro y lo llamó mi ungido, siendo de Persia, de Irán. Por eso Dios escogió a Nabucodonosor, llamándolo mi siervo, rey de Irak. Y tú que me estás viendo, que eres de México, Guatemala, si has recibido a Jesús y has creído en Él, eres hijo de Dios, no por descendencia de Abraham ni por voluntad humana, sino por la sangre preciosa del Mesías verdadero, de Ben David, de Yeshua, de Jesucristo, aquel que murió hace 2000 años, resucitó y que vuelve a la tierra en no mucho tiempo, al cual sea la honra, la gloria y toda alabanza sempiterno, al inmortal, al inaccesible, al que gobierna desde la eternidad, al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. Por eso Jesús es Rey de Reyes, porque utilizó a Nabucodonosor, el Eterno, utilizó al rey Ciro, y Dios está usándote a ti y a mí para llevar el evangelio a toda criatura. Él es el Rey de Reyes, el judío que los mismos judíos lo rechazaron, el judío que se sentía amenazado cuando nació por su mismo pueblo, el judío que tuvo que huir siendo bebé a Egipto porque su pueblo no lo quiso. Y por eso en Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no te quise juntar? Como la gallina junta a los polluelos, los protegen de víboras, los protegen de todo y dan la vida. De esa manera dice: ¿cuántas veces no te quise juntar? Como la gallina junta a los polluelos. ¿Qué hizo Israel? Y no quisiste. Vuestra casa será dejada desierta. Vinieron los romanos en el año 70 y se les llevaron cautivos a las naciones. Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo. Sucedió 40 años después de su muerte, sepultura y resurrección, cumpliéndose 70 años de Israel bajo el yugo de Roma, y se los llevaron cautivos. Y desde entonces Israel no tiene templo.
Y desde entonces Israel no puede ofrecer sacrificio. Yo le pregunto a los judíos, a los israelitas, ¿cómo Dios les perdona los pecados? Si en el Antiguo Testamento, para Dios perdonarte los pecados, cuando no había venido el Mesías, tenías que ofrecer oveja, palomas, para que Dios te perdonase los pecados. ¿Cómo los judíos Dios los perdona los pecados? Sin creer en Jesucristo. Porque ya no tienen templo y porque ya no hay sacrificio que ofrecer a Dios. Israel, ay de ti si no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque en el año 70 fueron llevados cautivos por los romanos, por el general Tito. Y si Israel no reconoce a Jesucristo, está en peligro. Está en peligro. Y el mismo imperio, el rey de Persia, que les dio la libertad en el reino de Ciro, amados, Israel está en peligro y Estados Unidos. Israel está en peligro. ¿Por qué razón? Porque han pasado 2000 años y no han reconocido que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dónde lo dice la Biblia? Dice la palabra en 1 Timoteo 6, verso 16. Termino con esto. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿De quién está hablando? Del Rey de reyes, del rey que rechazó a Israel y le puso una corona de espinas. 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato cuando lo entregaron. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hasta aquí con este directo. Dios me lo bendiga. A este tema le hemos titulado El verdadero Irán en la Biblia, que la gente desconoce. Le ha salvado la vida a los judíos 2 veces. A través del rey Ciro les dio la libertad y a través de Esther, que se casó con el rey, ¿se recuerdan? En Susa, en Irán. ¿Cómo se llamaba ese rey? ¿Cómo se llamaba el rey, el esposo de Esther? Que estaban sentenciados por Amán a la muerte todos los judíos. ¿Cómo se llamaba el rey? Vamos a ver, termino con esto, para que tú entiendas que ese rey era de Irán. El rey esposo de Esther era de Irán. El rey Ciro era de Irán. No eran judíos. No eran judíos. Eran iraníes. ¿Cómo se llamaba el rey, el esposo de Esther? ¿Cómo se llamaba? Gracias, hermana Berta. Ahí está, el rey Asuero. Amán había hecho una trampa para matar a todos los judíos. Esther era esposa del rey y no podía llegar a hablar con el rey así nomás. Y tuvo en ayuno y le pidió a un pariente de ella, tío, que orara con el pueblo de Israel. Y el rey atendió la voz de Esther y les perdonó la vida a todos los judíos. Ese rey, Asuero, era de Irán. Ese es el verdadero Irán que no conocen. ¿Sabes tú que los que vinieron a adorar del Medio Oriente
lo que la Biblia le llama los magos de Oriente, mal traducción, los científicos, los astrónomos. Uno venía de Irán, otro de Irak y otro de Arabia Saudita. Por eso le llaman que venían de Oriente. Los que vinieron a adorar a Jesús, al judío, al Salvador, al Rey de Reyes del mundo, fueron árabes. Fueron gente que no eran judías. Por ende, en esta guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, solamente ora, no solo por Israel, ora por Irán, ora por Estados Unidos, oremos por las naciones. Padre amado, he predicado tu palabra. Dios eterno, cuán grandes son los misterios, cuán grandes son las cosas que tú tienes para revelar a tu pueblo. Bendito es tu nombre, toda gloria, honra y alabanza, como dijo el rey Ciro. Tú has dicho y se ha cumplido. Bendito es tu nombre. Guarda a Israel, guarda a todos los países árabes, a toda América, a toda Asia, de la destrucción y de la guerra. Que haya armonía, que haya paz y que haya tranquilidad. Sabemos que se tiene que cumplir tu palabra y las profecías. Bendice a todo Israel y bendice a todos los países árabes, porque todos somos uno en Cristo cuando hemos comprendido que Cristo es el Salvador del mundo y que ya no existen descendencias ni linaje, solo existe una familia y es la familia de la fe a través de la gracia de Cristo Jesús, el cual me amó, murió, resucitó para darme la vida eterna, el cual es el único camino, verdad y vida para todos los judíos, árabes y las naciones enteras. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Ese atributo nos muestra que tú eres el eterno, el único inmortal que habita en luz inaccesible, al cual sea la honra, la gloria, el imperio sempiterno, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozco ante las naciones que tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi guiador, mi fortaleza, mi refugio, mi bendición. Eres mi salvación, eres mi guiador, eres mi luz. Eres todo, amado Jesús, para mí. Lo digo ante el mundo. Aunque el mundo te aborrezca, en mi casa puedes habitar, porque yo te amo, como tú lo sabes, Señor eterno. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. El verdadero Irán es un Irán que ama tanto a Israel, que Israel nunca comprendió el amor de Irán, enviando Dios a Asuero, rey de Irán, dándoles y perdonándoles la vida, enviando al rey Ciro para devolverle la reconstrucción del templo y financiando y pagando y gastando dinero del reino. Esdras capítulo 6, 1 en adelante, dice que el rey Ciro puso los tesoros del reino. Sí, el rey de Irán puso los tesoros del reino que había conquistado de todas las naciones a favor de Israel, para que Israel le construyese el templo y adorase al Dios único. Pero Israel nunca lo adoró, siempre se fue tras otros dioses. Hechos 7:40 en adelante. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia, por eso fueron exterminados y llevados cautivos por Roma en el año 70. Y ahora Israel sigue con la venda, no queriendo reconocer al que dio su vida y al que los ha guardado y protegido. El Dios de Israel es el Dios que murió y resucitó. A Él sea la gloria por los siglos de los